Muy buenos días, jóvenes. Muy buenos días, muy buenos días. Espero que estén bien de salud este día. Agradecido siempre con Dios, ¿verdad? Porque un día más de vida. Así que el día de hoy, jóvenes, vamos a continuar con nuestra lección del capítulo número 11, en el cual estamos viendo lo que es trabajo y potencia rotacional, en el cual vamos a calcular y a poder determinar lo que es el trabajo y potencia rotacional a través de ejercicios que vamos a aplicar las fórmulas correspondientes que tenemos en el costado izquierdo superior de la pizarra. Para ello, para este tema yo necesito que ustedes manejen lo que son estas formulitas que son propias de la sección del capítulo 11, en el cual nos hace ver que el trabajo rotacional, que lo indicamos con TR, trabajo rotacional, es igual al momento de torsión, que es la clase anterior a esta, por el desplazamiento angular, que es la representación con la letra griega teta. Asimismo, tengo tres opciones para calcular el trabajo rotacional, en la cual también tengo que trabajo rotacional la puedo encontrar a través de la fuerza por el radio, por el desplazamiento angular, es otra opción. También tengo el trabajo rotacional, lo puedo encontrar con el teorema de trabajo y energía, en el cual sabemos que el trabajo energía es igual a un medio del momento de inercia por la velocidad angular final al cuadrado menos un medio del momento de inercia por la velocidad angular inicial al cuadrado. La fórmula 4 y 5 son específicamente para encontrar lo que es potencia rotacional de cuerpos rígidos girando rotacionalmente. En este caso, la fórmula 4 la puedo obtener a partir de P igual a T mayúsculas, que significa trabajo, dividido entre tiempo, y potencia también es igual al momento de torsión por la velocidad angular. Estas formulitas, que son 5, nos van a permitir encontrar cualquier variable referente al trabajo y potencia. Hay otras fórmulas que ya antes habíamos visto en el transcurso de este capítulo, que por aquí las menciono porque en su momento las vamos a volver a utilizar. ¿Cuáles son esas fórmulas? Bueno, trabajo lineal, lo etiqueté con una L como subíndice. Trabajo lineal es igual a fuerza por distancia. Desplazamiento angular, que también ya lo habíamos visto, es distancia lineal entre el radio. Momento de torsión, que lo vimos en la clase anterior también, que es momento de inercia por la aceleración angular. Momento de torsión también era igual a fuerza por distancia. También Fs, se puede etiquetar como Fs o Fr. Y la aceleración tangencial o lineal, que es la aceleración por el radio. Dicho esto, jóvenes, vamos a explicarles estos tres problemas que tengo acá para este día 2 de abril. Así que vamos a dar inicio a partir de ahora. En este problema nos dice una cuerda enrollada en un disco de 3 kilogramos y 20 centímetros de diámetro recibe una fuerza de tracción de 40 newton que la desplaza a una distancia lineal de 5 metros. La pregunta es, ¿cuál es el trabajo lineal realizado por la fuerza de 40 newton? Y la otra es, ¿cuál es el trabajo rotacional realizado sobre el disco? Si ven, en ambas preguntas que me realizan, en ambas me preguntan por trabajo. Lo diferencian trabajo lineal y el trabajo rotacional. Quiero decir, antes de empezar a solucionar este problema, que el trabajo lineal y el trabajo rotacional debe ser el mismo. Solamente es para tratar de manejar las fórmulas que en el capítulo 8 las vimos sobre trabajo específicamente, en donde trabajo era fuerza por distancia, y acá lo relacionan con trabajo rotacional. Ambos trabajos son equivalentes uno de otro. Las fórmulas son distintas, pero nuestra respuesta final debe ser la misma. Para ello vamos a sacar nuestra información previa del problema. ¿Qué nos brinda el problema como dato numérico? Primero, si leemos en la primera parte, nos dice una cuerda enrollada en un disco de 3 kilogramos. La unidad de kilogramos representa masa, y es por ello que nuestro primer dato que coloqué ahí, masa igual 3 kilogramos. Luego sigo leyendo. El problema nos dice, y 20 centímetros de diámetro. Recordar que cuando me dan diámetro nos sirve para de forma indirecta sacar lo que es el radio, porque el radio es la mitad de su diámetro. Así que si me dan 20 centímetros, el radio es 10 centímetros, que de un solo lo dividí entre 100 para pasarlo y convertirlo de una vez a metro, que es 0.1. Listo. Sigo leyendo el problema y me doy cuenta que me dice una fuerza de tracción de 40 newton. Fuerza de tracción, entonces fuerza, 40 newton, entonces fuerza
40 newton. Y nos sigue dando más información este problema, en donde nos dice que después que la desplaza, dice, una distancia lineal de 5 metros. Cuando nos habla de desplaza una distancia lineal, nos está hablando de la distancia, en este caso S, que así lo manifestamos, la distancia lineal S. S son 5 metros, distancia lineal S, ¿ok? Y ya no me quedan más datos numéricos, así que de un solo paso a las preguntas que me realizan. Trabajo lineal y trabajo rotacional, y los etiqueto con signo de interrogación. Los diferencio, pero desde ya les había anticipado que estos dos trabajos son la misma cosa. Lo único que los voy a calcular con fórmulas diferentes para que ustedes vean que la aplicación de las fórmulas, aunque sean diferentes, con diferentes variables, la respuesta va a ser igual una de otra cuando ya las hayamos encontrado. Vamos entonces a encontrar el trabajo lineal. Esa fórmula de trabajo lineal la voy a encontrar en las otras fórmulas. Recuerden que son de capítulos anteriores, así que trabajo lineal dice que es fuerza por distancia. Vengo yo y escribo mi fórmula, escribo mi formulita en función de lo que yo tengo acá, y tengo que el trabajo lineal es igual a fuerza por distancia. La fuerza ya habíamos dicho que es 40, lo reemplazamos, y el desplazamiento lineal pues era 5, y 40 por 5, 200. Mire qué fácil pudimos calcular el trabajo lineal. Pero no solamente nos quedamos ahí, porque nos pide también que encontremos el trabajo rotacional realizado por ese disco. Pero me doy cuenta que para encontrar el trabajo rotacional tengo tres opciones, de las cuales para encontrar el trabajo rotacional yo necesito aplicar cualquiera de estas tres fórmulas, en las cuales voy a ver mi información. ¿Qué puedo ver yo en estas fórmulas? Que la tercera no me sirve aquí por el momento, porque no tengo nada de velocidad angular, ninguna velocidad angular, ni el momento de inercia, así que está entre la 1 y la 2. Y me quedo con la 2. ¿Por qué con la 2? Porque si usted observa en el problema, tiene el radio, tiene la fuerza, y la única variable que desconoce para poder encontrar el trabajo rotacional es el desplazamiento angular, que está representado por θ. Entonces nos vamos a dar la tarea de encontrar ese θ que representa el desplazamiento angular. Y como mister, bueno, tenemos formulitas acá en las cuales ya vimos, como les dije en secciones anteriores a este capítulo, en donde nos dice que el desplazamiento angular es la distancia lineal entre R que es el radio. Y yo creo que S y R ya lo tengo, entonces está listo para poder encontrar θ. S sobre R, S tenemos 5, que lo habíamos participado, y R que era 0.1, reemplazamos, dividimos y obtenemos que 5 entre 0.1 nos da 50 radianes, que es la unidad de medida para el desplazamiento angular. Ya una vez conseguida la variable que necesitaba, aplico mi fórmula número 2, como pueden ver allá en la parte superior izquierda, y tenemos que trabajo rotacional igual a FR θ. ¿Cuál es su fuerza? 40. R que es el radio, 0.1, y θ que no lo teníamos pero lo encontramos acá, que era 50, se convierte en un triple producto ahí, en donde 40 por 0.1 por 50 nos va a dar 200. Como pueden ver, ambos trabajos lineal y rotacional es el mismo valor. ¿Qué concluimos? Que el trabajo lineal y el trabajo rotacional es equivalente uno de otro. Y ahí está, jóvenes, el problema 11.33, en los cuales utilizamos las fórmulas combinadas de trabajo lineal del capítulo 8 con el capítulo 11, que es trabajo rotacional. Así que de hoy en adelante, cuando hable de trabajo lineal y rotacional, simplemente lo voy a representar con una T, y ya entenderemos que es el mismo, ¿verdad? Trabajo. Ok, continuamos entonces con el problema 11.34. En este problema, jóvenes, nos da la siguiente descripción. Aplique, dice, el teorema del trabajo y la energía para calcular la velocidad angular del disco si este parte del reposo en el problema 11.33. Bueno, entonces, ¿qué les puedo decir sobre este problema? Que es una dependencia del 33. Así que voy a extraer los datos de ese problema 11.33, lo que me dieron y lo que calculé, ya que me va a servir para este problema. Entonces, ¿qué información necesito para responder a esa pregunta que me hacen? Porque aquí me piden que calcule la velocidad angular final, en otras palabras, ya que me da la velocidad angular inicial con la parte del reposo. Ya me está diciendo que si parte de reposo, la velocidad angular inicial es 0. Por tanto, si me pide que calcule la velocidad angular, debe ser la velocidad angular final. Entonces, ¿qué necesito para encontrar la velocidad angular? Vamos a ver qué es lo que necesito.
En el problema anterior, si ustedes se fijan, aquí tengo los datos, pues estos datos me van a servir para este problema. ¿Qué datos necesito? La masa, que por aquí le escribí, 3 kilogramos, la velocidad angular inicial, que el problema me lo da ya que parte de reposo, el radio, ya de un solo lo puse en metros, 0.1, el trabajo que calculé aquí, 200, que era el mismo, ya les dije, entonces solo lo indiqué con T, trabajo, 200 joules, que creo que son los únicos datos que necesito. Por ahí pudieron haber escrito la distancia lineal, la fuerza, pero vi que no la voy a necesitar, por eso no la escribí. Pero si usted la copia aquí como información numérica, está bien, pero no la va a utilizar, por eso no la escribí yo. Y copiamos nuestra variable a encontrar, que es la velocidad angular final. Dicho esto, procedemos. Me dicen aquí que utilice el teorema del trabajo y la energía. ¿Cuál es ese teorema de trabajo y energía? Este de la fórmula número 3 que antes había señalado. Cuando me digan teorema de trabajo y energía es este. Entonces, esta fórmula es la que voy a emplear. Y mire, cotejo yo con el problema 11.34, qué información tengo y qué me hace falta. Mi objetivo es hallar esta WF, jóvenes. WF es mi objetivo. ¿Qué tengo yo de toda esta fórmula? Trabajo rotacional, ya lo tengo. Momento de inercia lo tengo, la I mayúscula, no la tengo. No tengo el momento de inercia. Sería una de las variables que tendría que encontrar previo a utilizar esta fórmula. WF es la que me están pidiendo. Listo. Momento de inercia, ya dije que hay que encontrarla. Y velocidad angular inicial es la que me dicen parte de reposo, que es 0. Entonces, esta formulita me sirve, pero antes de poderlo utilizar y encontrar WF, que es mi velocidad angular final, debo de encontrar el momento de inercia. Entonces, este momento de inercia lo voy a encontrar con las fórmulas donde salen las figuritas del aro, del disco, del cilindro, de la varilla, de la esfera. En este caso, el objeto que se está moviendo de forma circular hablaba de un disco, ¿eh? Y de un disco sabemos que el momento de inercia, si vamos a la página que contiene las fórmulas de momento de inercia de todas las figuras antes mencionadas, nos vamos a dar cuenta que el momento de inercia es igual a 1/2 de masa por R cuadrado. Dichos datos ya los tengo. Masa, que es 3 kilogramos, y el radio, que es 0.1 al cuadrado. Y al hacer este cálculo, nos queda 0.015 kilogramos metros cuadrados. Esto no me lo piden, pero lo necesito para llegar a encontrar la velocidad angular final. Una vez que ya tenía la variable que me hacía falta, copio el teorema de trabajo-energía, que es este que tengo acá, y como pueden ver ustedes, en esta formulita hay un término que se va a cancelar. ¿Cuál es ese término que se va a cancelar por pura simplificación de fórmula? Nos estamos viendo que, según lo explicado y lo expuesto en clases presenciales que tuvimos, dijimos que una fórmula se puede simplificar cuando una de las variables es 0. En este caso, nuestro dato velocidad angular inicial es 0, entonces todo el término que contiene esta variable va a llegar a ser 0, lo puedo cancelar de un solo, y la fórmula nada más me va a quedar eso, T igual a 1/2 de I WF cuadrado. Una vez que ya tengo esa fórmula descrita, ya que todo ese término de la derecha se canceló, todo este se canceló, debido a que la velocidad angular inicial es 0, 0 por I por 1/2, todo eso es 0. Entonces, ¿qué hago? Voy a despejar WF. Para ello, voy a transponer los términos, ya que nos quedaría eso para que mi variable quede en el lado izquierdo. Quité el 2 que está dividiendo, lo mandé a multiplicar y me quedó 2T. Luego, el momento de inercia, que sí, lo pasé de multiplicar a dividir, y el cuadrado lo quité con una raíz cuadrada. Y me quedó la fórmula WF igual a la raíz cuadrada de 2T sobre I. Dichas variables ya las tengo yo en los datos. 2T, dijimos ya que era 200, lo copié. Y aquí abajo era la I, que es momento de inercia, que lo calculamos 0.015, ahí está escrito. Posteriormente me quedo haciendo los cálculos 2 por 200 entre 0.015 y me quedó 26.666.67 a dos cifras redondeadas después del punto. Ahora le pido a usted que como que el valor quedó dentro de una raíz, sáquele la raíz cuadrada y nos va a quedar 163.30 radianes por segundo, que es la unidad de velocidad angular final. Y ahí he terminado, jóvenes, de explicarles el 11.34. Vamos a explicar entonces el problema 11.36. En este problema 11.36, pues nos habla de lo siguiente. Es un problema independiente de los otros dos. Así que vamos a la lectura.
un cordón está enrollado en el borde de un cilindro que tiene 10 kilogramos de masa y 30 centímetros de radio. Si se tira del cordón con una fuerza de 60 newton, ¿cuál es la aceleración angular del cilindro y cuál es la aceleración lineal del cordón? Nos hacen dos preguntas y para ello nos dan datos. ¿Qué datos nos dan? Bueno, aquí puedo ver en primera instancia que me dan un dato numérico de 10 kilogramos de masa, por tanto indico que mi masa es 10 kilogramos. ¿Qué otro dato me dan? Aquí nomás 30 centímetros de radio, 30 centímetros de radio R, y como dan centímetros lo dividí entre 100 para pasarlo a metros, 0.3. Luego nos dan una fuerza de 60 newton, pues la coloqué como una fuerza de 60 newton. Y luego vienen las dos preguntas: aceleración angular, que es alfa, la letra griega que lo representa, y la aceleración lineal o tangencial es la letra A. Dicho esto, son dos variables a encontrar y me enfoco yo a encontrar alfa primero. Si ustedes ven en todas esas fórmulas que tenemos ahí, tanto las fórmulas principales de la sección como las otras fórmulas ya utilizadas, la única fórmula que establece para hallar alfa, ya, o sea, la aceleración angular, es esta fórmula que estoy indicando acá, y la otra es la que está abajo, pero esta no me serviría porque aquí tengo las dos variables que me están pidiendo. Entonces esta fórmula queda descartada por el momento porque no tengo ninguna de las dos, así que todo se enfoca en esta fórmula que tengo acá. Voy a hallar alfa, mi aceleración angular, con esta fórmula que ya compartimos. Ahora, ¿qué necesito? Necesito momento de torsión, que ustedes ven en los datos, no lo tengo, pero lo puedo encontrar. Aquí he señalado que F y R, mire, F y R, puedo conocer el momento de torsión, que es una de las variables que necesito en esta fórmula. ¿Qué otra variable necesito para hallar alfa? I que era momento de inercia. Y el momento de inercia, siempre que el momento de inercia me lo pidan o lo necesite, yo voy a ir a identificar en el problema de cuál es el cuerpo rígido que está circulando. Y me doy cuenta que aquí lo que está circulando es un cilindro. Entonces yo puedo encontrar el momento de inercia de un cilindro con las fórmulas que ya compartimos. Así que esa fórmula de momento de inercia para un cilindro es 1/2 de mr cuadrado. Listo. Entonces ya las dos variables que necesitaba para poder hallar aceleración angular, ya sé cuáles son, entonces hay que aplicarlas. Vamos a ver, primero momento de torsión. Ya dijimos que momento de torsión es FR. Está, fórmula opcional o ya expuesta. FR, F que era 60 y R que es 0.3, multiplico 60 por 0.3, 18 newtons metro. Ya tengo el momento de torsión, una variable menos por encontrar. Voy a encontrar ahora mi momento de inercia del cilindro. Búsquelo donde está la figura del cilindro y va a ver que la I es igual a 1/2 de mr cuadrado. ¿Quién es M? 10 kilogramos. ¿Quién es R? 0.3 al cuadrado. Todo esto lo metemos en la calculadora y nos va a dar 0.45 kilogramos metros cuadrados. Finalmente, jóvenes, ya tengo las dos variables que les había enunciado para hallar alfa. Hay que despejarla, pero eso no es nada del otro mundo. Copio la fórmula, momento de torsión I por alfa, momento de torsión I por alfa, y despejamos para alfa. ¿Qué le quito a la alfa para que quede solo? Bueno, la I que está multiplicando pasaría a dividir al momento de torsión, y ya dado vuelta nos queda de esta forma. ¿Bien? Ya que tengo mi formulita ahí establecida, pues lo que queda es sustituir. ¿Cuál es el momento de torsión? 18, que es el que encontramos acá. ¿Y cuál es el momento de inercia? También lo habíamos calculado, 0.45. Divida 18 entre 0.45 y le da 40 radianes por segundos cuadrado. Una variable que me pedían en la primera pregunta, aceleración angular, 40 radianes por segundo cuadrado. Pero nos hacen otra. ¿Cuál es la aceleración lineal? La aceleración lineal he compartido que es A igual a alfa por R. A es nuestra variable objetivo, alfa ya la encontré y R ya lo tengo. Ah, listo, entonces está fácil. Si yo copio mi fórmula alfa por R, entonces ¿quién es mi alfa? 40. ¿Quién es el R? ¿Cuál es el radio? 0.3. Se convierte en una simple multiplicación, 40 por 0.3, y nos queda que nuestra aceleración lineal o tangencial es de 12 metros por segundos cuadrados. Y aquí, jóvenes, les he compartido lo que es la otra parte de este capítulo número 11, en el cual pudimos ver lo que es trabajo y potencia rotacional. Les queda a ustedes resolver los problemas que restan a esta sección, en los cuales voy a decirles cuáles serían. Sería el 11.35, 11.36,
11.37 y 11.38. O sea que 3 problemas les quedarían porque esta sección solo eran 6. Así que a ustedes les toca, repito, los problemas 11.35, 11.37, 11.38 para que usted lo resuelva en casa. Me dirá, profesor o mister, no utilizó las fórmulas de potencia porque en el 37 y 38 va a utilizarlas, pero igual no va a tener ningún inconveniente ya que le van a dar el trabajo y el tiempo, solo va a dividir, más bien son problemas más facilitos de aplicar ya que no tiene que hacer los que yo hice que demandaban un poquito más de aplicación de fórmulas anteriores. En esos problemas 37 y 38 va a utilizar estas fórmulas que ahí las va a saber aplicar usted en el momento de que identifique los datos numéricos. Espero que la pase bien, jóvenes, que sigan disfrutando en familia. Recuerden no salir de casa para no podernos ver contagiados. Que pasen una linda mañana, un feliz día y nos vemos hasta la próxima clase.